Bueno, pues agárrense, porque después del timo, de las balizas famosas estas, que sacas la mano, la pones encima del coche, no te ve nadie, parece, no sé, si las dicen no las venden, como que son de camuflaje, casi pasan más desapercibidas. Dios bendito, es que no hay hijo madre que las vea. Bueno, pues después del timo que nos han pegado teniendo que comprar eso por unos 40-50 euros, viene la nueva de Pere Navarro, el responsable de la DGT, ¿vale?, de tráfico, y nos dice que ahora hay que limitarnos la entrada en las ciudades, porque a él le ha dado la gana. Vamos a escucharle. El problema de la movilidad en las ciudades es un problema de espacio. Al centro de la ciudad vas con transporte público y si tienes prisa coges un taxi, un Uber o un Cabify. Al centro de la ciudad no vas a ir con eléctrico, ni con diésel ni con gasolina, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Si tienes ganas de decirnos lo que tenemos que hacer, pues hazte dictador ya oficialmente y así acabamos antes. Dios bendito. Pero este señor, ¿por qué tiene que decirnos lo que tenemos que hacer? O sea, nosotros pagamos impuestos más que nunca. Para que haya infraestructuras deberían estar mejor que nunca. Para que solucionen los problemas más que nunca. Y lo que hay son cada día más problemas. Y viene todavía a decirnos, no, es que tienes que renunciar, vete en taxi. Ah, muy bien, porque tú lo digas, con dos narices. Bueno, vamos a analizar, dice que si hay problema de espacio. De espacio mental debe ser. Bien, vamos a ver la realidad. En datos internacionales, aquí tienen uno de los indicadores más fiables, lo recopila a nivel mundial. Bien, esta es la escala global, luego se lo vamos a mostrar a escala europea, donde aparecen las grandes capitales, pues como podría ser Madrid, como podría ser Barcelona, etcétera, capitales de provincia o capitales de país. Bien, fíjense a primera vista porque es que no aparece ninguna española. No aparece ninguna española, ¿vale? Esto está medido en horas de atasco, ¿vale? 118 horas de atasco que se pierden, 118 horas perdidas a lo largo de todo el año. Bueno, pues Estambul, Chicago, México, Nueva York, y no hay ninguna española. Ya aparecen aquí algunas europeas, te aparece Londres, te aparece París, te aparece Dublín, bueno, no aparece ninguna española. Vámonos a la escala española, o mejor dicho, a la escala europea, a ver si vemos alguna de las españolas. Bueno, pues resulta que pasa exactamente lo mismo. Dublín, Londres, París, Roma, Bruselas, y no hay ninguna. No hay ninguna española. Por lo tanto, ¿es realmente un problema de espacio, como dice Pere Navarro, el responsable de la DGT? ¿O esto es un problema de que cada vez nos están gestionando peor? Claro, ¿qué está ocurriendo en las ciudades españolas? Esto no lo dice Pere Navarro, el responsable de tráfico. Bueno, pues para empezar lo que está ocurriendo es que los políticos se han vuelto todos muy verdes, que te quiero verdes, y de una parte de la ciudad que repartiría tráfico han decidido que no. En la nuez no, aquí no pueden entrar no sé cuántos coches, plof, ¿vale? Al hacer esto, ¿qué ocurre con los coches que tienen que pasar por ahí? Que todos circulan por fuera, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido con esa circulación por fuera? ¿Qué ha ocurrido con esas circunvalaciones? Pues que el tráfico que pasaba por aquí se ha ido aquí, ¿vale? Ahora se entiende mejor, ¿verdad? No hay espacio porque ustedes no quieren y no hay soluciones porque ustedes no quieren, pero lo que sí que hay es cobro de impuestos. Entonces, mire, la próxima vez se va a hacer la explicación pues con algún tipo de dato que suele ser lo conveniente. Estos son datos internacionales. ¿Dónde está el problema de espacio? ¿En ningún sitio? No, el problema es volverse loco con el tema ecologista. El problema es volverse loco con inventarse problemas para que todos tengamos que ir en tren, en taxi, porque les ha dado la gana quitarnos ya no solamente los coches privados, sino los coches y los medios privados, porque en vivienda estamos con lo mismo. Que vivienda privada no, que tiene que ser social, que tiene que ser pública. Ah, para que la manejen todos los políticos como Pere Navarro. El expresidente Zapatero es el responsable del rescate de Plus Ultra. Es un rescate que nadie entendió en su momento y que sigue cuestionado. Están los intereses particulares de Zapatero y de Venezuela en el rescate de una compañía. Pues evidentemente cada vez siguen o van saliendo más pruebas que relacionan a Zapatero con la narcodictadura, a Zapatero con empresas que estaban a medio camino de la narcodictadura, a Zapatero con rescates, el rescate de Plus Ultra, parece también ligado a determinadas operaciones y a determinadas estrategias que había desde Venezuela, todo con Air Europa, pero sobre todo con Plus Ultra ha sido absolutamente descarado. Bueno, esto lo decía Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, lo decía en Telecinco, y ha lanzado toda una serie de acusaciones contra Zapatero, que por cierto el pequeño problema que tiene, o los dos pequeños problemas que tiene Víctor Ábalos y su padre José Luis Ábalos es que nunca jamás acompañan esto de depositar pruebas en la Fiscalía Anticorrupción, con lo cual maravilloso, pero el viento se lo lleva porque no constituye prueba. Y dos, la versión que en la parte de ataque a Zapatero suena de lo más creíble porque dan datos que efectivamente encajan 100% con lo que todos sabemos y con lo que hemos visto en la investigación de la UCO, pero es que ellos pretenden exonerar por completo a Pedro Sánchez. Y claro, hay una pregunta en el aire. ¿Zapatero en territorio en el que ya no mandaba él
él oficialmente, sino que mandaba a Pedro Sánchez, podía hacer algo sin que le respaldara a Pedro Sánchez? Pues obviamente no. Por lo tanto, la parte en la que intentan librar a Pedro Sánchez, simple y llanamente, es una especie de camelo para Pedro Sánchez librarnos de esto. Pedro Sánchez, tenemos la pócima mágica. Culpamos a Zapatero de todo lo que se ha visto, tú te quedas libre y tú, a través de Cándido Conde Pumpido, nos libras a nosotros. Bueno, pues así no funciona esto. Uno, váyanse a la Fiscalía Anticorrupción y dos, dejen de contar mentiras. O sea, la parte de la acusación encaja con todo lo que sabemos de la investigación. Pero ¿por qué dicen ustedes que Zapatero podía hacerlo sin el poder de Pedro Sánchez? ¿Cómo va a tener esa capacidad bajo mando del presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Raúl Vilas, bienvenido. Hola, Carlos. Y Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. ¿Qué creéis que va a ocurrir con todo esto? Porque Zapatero es verdad que cada día está más cercado, cada vez sale más información. Esta no es información que tenga cotejo en pruebas judiciales, la parte de Plus Ultra sí. La parte de Plus Ultra, que además no tiene el control de la investigación. Entonces, pues, vamos a ver, lo que es evidente es que ese rescate solo se puede explicar de una manera ilegal, es decir, por la mediación de Zapatero, porque nos preguntamos, ¿cómo se puede hacer un rescate de una aerolínea que solo tiene un avión? O sea, y además una aerolínea que solo opera entre Venezuela y España. El propósito de esa aerolínea probablemente no sea el transportar viajeros, sino otras cuestiones. Y que Zapatero sea prácticamente el representante o haya ejercido de representante ante el gobierno para un rescate a todas luces ilegal, pues le debería de preocupar mucho. Además, en esta investigación no la controla la Fiscalía, o sea, está la Fiscalía Anticorrupción. La lleva Lozón. Y por tanto, ahí tampoco puede valerse de Peramato, el actual fiscal general del Estado, de alguna maniobra. Entonces, es normal que esté preocupado y desaparecido, que por cierto está absolutamente desaparecido desde que ha caído Maduro. Menos mal que todas las informaciones eran falsas. Que esa es otro añadido. La evolución de lo que pasa en Venezuela, o sea, a medida que pasen los meses y que el régimen se vaya desmoronando, como es esperable, pues probablemente también empiecen a llegar informaciones, datos y... Vamos a escucharle a Víctor Ábalos hablando en concreto del rescate de Plus Ultra, fíjense. Lo que tengo claro es la motivación de ese rescate y cómo se llevó a cabo. Tú has dicho que hizo una labor de lobby. Si hizo una labor de lobby, es que ha cobrado. El lobby no es gratis. Es decir, cuando uno hace lobby, cobra. Se lo lleva por delante y se lo lleva por detrás. Yo creo que en esos ámbitos nadie hace nada gratis, ¿no? ¿Y cuánto se llevó Zapatero? No lo sé, Eduardo, no lo sé. Lo que tengo claro es que Plus Ultra es un negocio. Un negocio que yo te diría pequeño, al lado de todo el volumen de operaciones que se maneja. A ver, simplemente, Carmelo, por poner los puntos sobre las IES, o sea, todos los negocios de los que se habla, ahora ya hay otros, pero de los que se habla o se hablaba en esta etapa o con respecto a esta etapa, a estos periodos que más o menos pues, te oscilarían. En el caso de la relación con Venezuela, comenzaron antes, comenzaron en el año 4, pero la última etapa de la que estamos hablando son negocios que comenzarían en el 17 y 18 y que terminaron de cerrarse en el 22-23. Es imposible que esos negocios, hay una parte de años que efectivamente no corresponden a Pedro Sánchez, pero hay una parte de años donde se fraguan que no es que correspondan, es que son íntegramente Pedro Sánchez. Y en concreto los rescates se realizaron en consejos de ministros de Pedro Sánchez. ¿Nos pretenden convencer de que estaba solo Zapatero? No, Zapatero claro que estaba. Estaba Zapatero y los tuvo que pasar por la mesa del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Por tanto, Pedro Sánchez tiene que estar sí o sí. El mismo Víctor Ábalos lo decía, que Zapatero ejerce una función de lobby. Entonces, el lobby no toma decisiones, el lobby presiona. Este tipo de lobby ya vemos cómo, porque el lobby es una cosa legal que se hace en muchos sitios, pero esto me temo que no es igual de legal, pero el lobby presiona para que los que tienen que tomar las decisiones las toman. Pero la decisión no la toma el lobby, no la toma Zapatero, no la toma Plus Ultra, por supuesto. La decisión se toma, como bien has dicho, en Consejo de Ministros. Y en un Consejo de Ministros en el que todos los ministros, además, tienen su parte de responsabilidad, pero que todos sabemos que todos hicieron lo que mandaba, y como todos siguen haciendo, lo que manda el jefe. Porque además, en este caso, digamos, hoy en día no hay ministros, hay esbirros. No es, mejor, en otras épocas a lo mejor era distinto, pero hoy en día no hay ninguna personalidad, no hay nadie que le diga a Sánchez, oye, no, esto no puede ser así, o ¿qué estamos haciendo, Pedro? Entonces está claro que la decisión final la tomó Sánchez. Que hubiese informes
completamente pulcros que convencesen a Sánchez de que tenía que salvar, de que tenía que rescatar una aerolínea que solo tenía un avión y que además era obviamente un negocio como mínimo extraño, ya no digamos irregular, pero un negocio extraño que no tiene ningún sentido salvarlo en esas circunstancias con la cantidad de empresas que había en España con problemas, pues hombre, si alguien se cree que eso se ha hecho así, digamos, uy, pues sí es verdad, tienes toda la razón, venga, vamos adelante, a mí me cuesta creerlo. Y por otra parte, yo creo que lo que sí que hay que decir ya es que está muy bien que Víctor Ábalos, ahora en sustitución de su padre, que lo ha hecho mientras ha estado en libertad, vaya por los periódicos diciendo cosas. Pero, a ver, estamos hablando de asuntos judiciales. Esto no son cuestiones solo... A mí me parece estupendo que hablen con los periódicos, como no me lo va a parecer, pero esto no es solo una cuestión de prensa, no es una cuestión solo de noticias. Si tienes realmente conocimiento de cosas ilegales, esas cosas... Y claro que la tienen. Y claro que la tienen, efectivamente. Hay que ponerlas delante, o sea, hay que ponerlas ante el juez. Víctor Aldama, por ejemplo, ha contado una conversación que la mantuvo José Luis Ábalos y la mantuvo con Pedro Sánchez y posteriormente con María Jesús Montero, donde supuestamente José Luis Ábalos, según la versión de Víctor Aldama, dijo, vamos a ver, que no hay manera de aprobar ese rescate, el rescate plus ultra, que eso es una barbaridad. A lo cual Pedro Sánchez le habría contestado, me he comprometido ante Zapatero y lo vamos a hacer. Supuestamente fue con esa misma conversación José Luis Ábalos y se fue a llorarle a María Jesús Montero. Le dijo, María Jesús Montero, que en aquella época eran muy amigos, y le dijo, ayúdame con esto. Y la respuesta de ella fue, no te voy a ayudar porque a quien voy a ayudar es a quienes te han dicho que hay que hacerlo. Y la SEPI va a poner el dinero. Esa conversación la ha narrado Víctor Aldama. Esa conversación la ha narrado con tal cúmulo de detalles que resulta muy extraño pensar que se la está inventando, básicamente porque coincide con la aprobación de un rescate que no había manera técnica de aprobarlo. Por tanto, si esa conversación existió y viendo cómo se comunicaban con Pedro Sánchez, que un tercio de las conversaciones serían vía teléfono, es decir, vía llamada, pero el resto eran vía mensaje, tienen que tener pruebas por todas partes de ello. Está clarísimo. Vamos a ver, el responsable de... Si el rescate es ilegal, el responsable es el gobierno. Él es el que concede el rescate. Y asumiendo que Zapatero sea simplemente un lobby, el reclamo de un lobby para que lo contrates es su cercanía al poder. Es su eficacia. Si estuviesen enfrentados, no recurrirían a Zapatero, si hubiesen buscado a otra persona. Con lo cual, yo lo que creo que busca Víctor Ábalos y su padre, porque él habla en defensa de su padre, ellos tiran para arriba a Zapatero o a Sánchez porque entienden que eso o sea, que su aspiración de tener cierta impunidad vendría si la cosa va para arriba, claro. Ellos tienen que buscar un responsable de máxima altura, porque si el Constitucional, alguien por poner un ejemplo, si el Constitucional tiene que salir al rescate de Zapatero o de Sánchez, pues por efecto dominó también se podrían beneficiar los que están más abajo, como Ábalos. Pero si no está Sánchez o Zapatero en el asunto, ni Conde Pumpido va a mover un dedo, ni nadie va a mover un dedo. Vamos a escuchar a Víctor Aldama, que mantiene diferencias importantes con respecto a la versión de Víctor Ábalos, pero sobre todo la más importante es la troncal. O sea, ¿qué quieren hacer ahora los Ábalos, Koldo y demás? Decir, era Zapatero. ¿Por qué? Porque ellos son del equipo de Sánchez. Son, no digo eran, son del equipo de Sánchez. Por eso nunca jamás han disparado a Pedro Sánchez. ¿Qué pretende hacer Víctor Aldama? Decir, no, paren el carro, esto no es verdad. O sea, ¿José Luis Rodríguez Zapatero estaba en los negocios? Claro que estaba. Y en ese momento entra una segunda trama, ¿la de quién? La de Pedro Sánchez. ¿Y qué ocurre? Que se pegan por los negocios. Y eso es así, pero los negocios pasaban, José Luis Rodríguez Zapatero los pedía y pasaban por Sánchez, la otra trama de Sánchez pasaba y pasaba por Sánchez, y Sánchez cogía de todos los lados, que es la gran pregunta. Vamos a escucharle a Víctor Aldama, hablando de el pago de comisiones. Si José Luis Rodríguez Zapatero no tenía más remedio que pasar por Pedro Sánchez, y José Luis Rodríguez Zapatero, según la acusación de Víctor Aldama, ha cobrado, ¿Pedro Sánchez no ha cobrado? Koldo, me lo encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. ¿Vale? Quiere decir, Plus Ultra, según Koldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá, ¿vale? Para las comisiones del señor Zapatero, que entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, ¿vale? También son de Sánchez. Claro, es que esa es la historia. Y vamos a escucharle a Víctor Ábalos, al hijo de José Luis Ábalos, en un fragmento en el que se ve perfectamente que, frente a la versión de Aldama, que decíamos que aquí estaban todos, ¿vale? Ellos dicen, no, solo los de Zapatero. El expresidente Zapatero es el presidente de la sombra. Sí. El Zapatero es el presidente de la sombra y es quien dirige realmente la posición en el orden mundial de este país. Eso es así. Zapatero lo dirige todo. O sea, si es que esto no es que sea falso,
Pero esta historia de utilizar esto para eximir a Pedro Sánchez, no, es el Zapatero es el presidente en la sombra, ergo hay un presidente en la luz. ¿Quién es el presidente a la luz o a la luz de todos? ¿Quién es? Es Pedro Sánchez. ¿Zapatero tenía fuerza? Sí, pasando por Pedro Sánchez. Es imposible que Zapatero apruebe nada en un Consejo de Ministros. ¿Cómo va a aprobar el rescate plus ultra? ¿Cómo va a permitir la entrada de petróleo venezolano? ¿Cómo va a darle orden al CNI? Oye, lo del pollo Carvajal, disimuládmelo, que no se lo queremos entregar a Estados Unidos, que es que me dice Venezuela que no se lo tenemos que dar. Eso no lo puede hacer José Luis Rodríguez Zapatero aislado. Tiene que pasar por Pedro Sánchez sí o sí. Miren, las conexiones de Zapatero, los primeros que las hemos ido denunciando hemos sido nosotros. No necesitábamos a la familia Ábalos para que nos dijeran obviedades. Pero las conexiones empiezan a ser más que notables y conexiones muy lucrativas. Miren, la primera, por ejemplo, la acusación, se lo decía, de Víctor Aldama, de que José Luis Rodríguez Zapatero habría cobrado 10 millones de euros en comisiones vía Panamá y a través de una estructura de 3 sociedades por las gestiones realizadas para el rescate plus ultra. ¿El rescate plus ultra se tenía que hacer? Ni de broma. ¿Qué hizo José Luis Rodríguez Zapatero? Pedro, que me lo apruebes. ¿Qué hizo Pedro? Adelante con los faroles. A partir de ahí vuelvo a lanzar la pregunta. Si hay una acusación de que José Luis Rodríguez Zapatero se llevó 10 millones, si pasó por Pedro Sánchez no exigió peaje. ¿Desde cuándo las autopistas son gratis? ¿Vale? Venga. Segundo, la empresa de las hijas de Zapatero y su relación con Julio Martínez, la persona que estaba haciendo lobby, pero ya mucho más cercano a Plus Ultra, para conseguir el rescate. Bien, Julio Martínez es la famosa persona que dice él que es que se iba a correr con Zapatero. Sí, sí, te ibas a correr. Y hubo algunas veces en las que en vez de ir a correr ibas cargado de folios. ¿Para qué? Para darle determinada documentación justo antes de tu detención. No estaría de más que supiéramos qué tenían esos documentos, ¿verdad? Bien, pues va de la casualidad de que Julio Martínez, que estaba reclamando por parte de Plus Ultra el rescate y que se reunía habitualmente con Zapatero, tiene una relación permanente o tiene una relación bastante habitual con la empresa de las hijas, una relación mercantil. Vamos, que se cruzan determinadas facturaciones. Vamos, que si quiere paga a través de la empresa de las hijas. Bien, 3. Empresarios venezolanos ligados a Plus Ultra. Vamos a aclarar esta historia. Vamos a ver, Plus Ultra no es una empresa normal y casi podríamos decir que no es ni una empresa. Vamos a ver, es una cosa rara que dice que vuela con un solo aparato operativo, que lo tiene en alquiler y que la mayor parte de los vuelos los tiene con Caracas, con Venezuela. Hombre, suena extraño, ¿verdad? Si ustedes tuvieran que elegir un destino así, no sé, para hacerse ricos, ¿escogerían la capital, Caracas, escogerían la capital de una dictadura? ¿A que no? Ahí poco negocio van a hacer, ¿verdad? A menos que el negocio esté precisamente en hacer de elemento blanqueador de determinados negocios para algún clan. Eso es justo lo que se está investigando en estos momentos. Si Plus Ultra e incluso el dinero del rescate fueron simplemente instrumentos para conseguir un objetivo de blanqueo por parte de la narcodictadura. De esto es de lo que se está hablando. Venga, negocios con el petróleo. Pollo Carvajal, lo ha dicho ya 500 millones de veces, que Zapatero estaba metido también en los negocios del petróleo. Lo ha dicho, lo ha dejado por escrito, manuscritos, los ha entregado en sede judicial. Y exactamente lo mismo con los negocios del oro. En todo ello aparece Zapatero. En esta historia de los empresarios venezolanos, él tenía relación directa y los empresarios venezolanos controlaban Plus Ultra. Es decir, que aparecen los rescates, aparecen negocios relacionados con el turismo, aparecen negocios relacionados con el petróleo y aparecen negocios relacionados con el oro. Y además, algunas de las personas que estaban involucradas en esos rescates tenían relación mercantil directamente con la empresa de sus hijas y, por si fuera poco, ya hay una denuncia por parte de Víctor Aldama de que se habría llevado dinero contante y sonante de ese rescate. Vamos, ¿que Zapatero está metido en todo? Evidente, pero ¿Zapatero puede estar metido en todo sin pasar por Pedro Sánchez? Pues se lo vamos a preguntar a Carlos García Danero, que ya nos está escuchando. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas. Carlos, te traslado la misma pregunta. Todo lo que hemos descrito, que es literalmente así, ¿se podía hacer sin que José Luis Rodríguez Zapatero pasara por la mesa de Pedro Sánchez? Evidentemente no, porque quien toma las decisiones es el Gobierno de España. Y además hay un dato, si tú analizas la política en los últimos tiempos, si te fijas, siempre que Sánchez ha tenido algún problema de índole político en el que más se le cuestionaba por gente socialista, aparecía Zapatero al rescate. Era el único, Felipe González no, evidentemente, ni Alfonso Guerra, pero ni muchos. Y él siempre aparecía al rescate. Hombre, yo creo que tenía mucho interés en que este hombre se mantuviera la presidencia del gobierno, ¿no? Yo creo que hay una conexión, pero clarísima, con todos los datos que estáis dando, a mí no me cabe la menor duda, claro. Carlos, vamos a ver, hay una parte de la historia que ellos cuentan y que la ligan con un relato, con una narrativa de estas, como lo llaman los cursis ahora, lo del relato, que es verdad de la historia del Partido Socialista. Y es que la familia de José Luis Rodríguez Zapatero no es la familia de Pedro Sánchez. Eso es cierto. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero durante mucho tiempo lo consideró literalmente un idiota a Pedro Sánchez. Bueno, en algo tenía que acertar, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero eso no significa que en el momento en el que José Luis Rodríguez Zapatero ve que llega a la presidencia sí o sí, pues obviamente si tiene que salvar los negocios venezolanos los tiene que salvar con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, a su vez, que sabe que los negocios venezolanos son importantísimos y troncales para el PSOE, no se enfrenta a José Luis Rodríguez Zapatero y aprenden a convivir, que yo creo que es lo que están intentando explotar en estos momentos los Ábalos. Utilizar una historieta, yo no le llamaría ni historia, una historieta de rivalidad, de peleas políticas internas para decir, ¿cómo iban a ser miembros de la misma trama? No, eran miembros de la misma trama porque les unían los negocios venezolanos. Hombre, pero que es claro que tú puedes hacer lobby, evidentemente, pero claro, el que toma la decisión, lo habéis dicho antes en la mesa, ¿no? Es el quien tiene poder de decisión, y en este caso es el gobierno, ¿no? Y ahí está, el caso de Plus Ultra es que es una pasada todo el expediente, ¿no? Y además Zapatero en ese, yo no sé si tenían en su momento problemas o no, pero lo que es cierto es que en los últimos años le ha apoyado en todo a Sánchez, en todo momento, en todas sus cosas. Le ha apoyado porque tenía mucho interés, y que vuelvo a insistir, en que siguiera de presidente del gobierno, porque lógicamente él estaba sacando una tajada que en el momento que caiga el gobierno, pues lógicamente, bueno, y sin caer el gobierno vamos a ver lo que va saliendo ya, ¿no? Cuando ha caído Maduro. Carlos, sí, dime. Víctor de Aldama ya ha dicho que le apoyaba porque se sacaba una tajada, pero es que buena parte de esa tajada, lo ha dicho Víctor Aldama, acababa en las finanzas del Partido Socialista. ¿Tú crees que esa es la explicación? Bueno, eso yo creo que se acabará sabiendo. Evidentemente alguien en algún sitio acababa. Puede ser una parte del Partido Socialista y otra parte en miembros del Partido Socialista. Es que eso poco a poco se va conociendo todo, ¿no? Yo creo que es cuestión de tiempo. Y lo que está claro es que Víctor de Aldama no tira sin querer. O sea, él sabe perfectamente porque ha estado ahí. Él ha contado los famosos viajes de Zapatero, del avión. O sea, ha contado muchas cosas que luego se van viendo que son realidad. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de esperar un poquito y unir todos los puntos como los estabas uniendo antes, ¿no? Yo creo que esto es evidente. Y luego lo que está claro es que Zapatero está escondido desde hace unos cuantos días. Y eso también es llamativo. Si todo el mundo te está poniendo a parir, lo normal es salir y decir, oiga, miren, y poner las cosas claras. Y eso no está ocurriendo, ¿eh? Sí, como poco, que además en prensa ya estamos totalmente habituados, el mítico, estoy preparando acciones judiciales, empezad a temblar. Bueno, pues no ha dicho ni eso, Carlos. Ni eso, no. Un abrazo fuerte, Carlos. Igualmente, adiós. Bueno, pues hasta aquí la parte de Zapatero, y como nosotros no nos tragamos la historia de que Zapatero operaba sin Sánchez en esta última etapa, vamos a las relaciones entre Sánchez y Maduro. Bueno, pues vamos con las relaciones de Pedro Sánchez, es decir, las actuales con Nicolás Maduro, porque evidentemente se fraguaron en el pasado. ¿Quién se encargó de crear todos esos lazos? Bueno, pues se encargó, lógicamente, se encargó José Luis Rodríguez Zapatero porque hubo un santón por ahí que se llama José Bono que se encargó de llevarle a Raúl Morodo y explicarle que ahí había muchísima pasta. Y gracias a eso, efectivamente, entran ya en contacto. Y a partir de 2004 cierran o empiezan a cerrar ese tipo de alianzas entre Hugo Chávez y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero de aquellos polvos, tiqui, 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 hemos llegado a estos lodos. Y como lógicamente se cerraron acuerdos muy lucrativos y acuerdos que tiene toda la pinta que representan pasta para el PSOE, pues lógicamente cuando llega Pedro Sánchez alguien se los tiene que explicar, alguien le tiene que introducir y alguien le tiene que mantener en la estructura. Ese alguien era Zapatero, pero el mantenido en la estructura y el metido en la estructura y en los negocios se llama Pedro Sánchez. Vamos a escuchar al ministro Álvarez, él tiene otras explicaciones. España ha denunciado cada violación de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias. Hemos llevado todas las propuestas de sanciones a la mesa de Bruselas. Hemos estado dispuestos a acoger a cada venezolano que lo necesite. Ningún gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este gobierno. O sea, este gobierno no ha hecho nada por el pueblo hermano de Venezuela, salvo condenarle a la dictadura más años de los que deberían haber pasado. Dice, hemos permitido que entren. ¿Tú qué permites? ¿Tú qué permites? Para empezar, muchos de ellos tienen doble nacionalidad. Entran en España porque son españoles, pero ¿qué está diciendo este señor? Y luego ellos solicitan refugio, solicitan un permiso, una estancia, solicitan la entrada y ya está. Y lo hacen como cualquier inmigrante, pero ¿qué se cree que hay en las fronteras? Tú sí, tú no, tú venezolano, fuera. ¿Pero qué se cree este señor? Es que lo explica de una manera que da vergüenza ajena. De es verdad. La teoría de Antonio Maestre, que hay que agradecerle al gobierno que alguien que huye de una dictadura
y que probablemente, como tú dices, en muchos casos tiene la doble nacionalidad, o si no tiene todo el derecho, porque hay unos tratados previos de mucho antes, se instala en España. Pero ¿cómo que De hecho, agradecerle al gobierno? hay una cosa llamativa en los registros de refugiados, y es que para el volumen que ha venido a España hay muy pocos que estén considerados como refugiados de Venezuela. Y eso es muy llamativo, y solamente en ese trámite es en el que intervienen ellos. Pero en el resto, si viene una persona y viene con posibilidad de entrada, no tiene ninguna causa para no entrar en España, viene además con dinero para montar un negocio, o hay una empresa, porque hay mucho venezolano históricamente implantado en España, y la empresa le ofrece un contrato de trabajo, pero ¿qué dice Álvarez? ¿A quién le va a parar usted la entrada? O sea, no se lo estamos parando a gente más que dudosa y sin control, y se lo vamos a parar a esta gente. Entonces, eso no es así, eso es literalmente una mentira. Pero luego le está diciendo otra cosa, dice, nosotros hemos trasladado cada denuncia. De nuevo mentira, Raúl, de nuevo mentira. O sea, lo que está totalmente acreditado en la investigación de la UCO, de la trama Koldo, es que se daban órdenes directas por parte de Elsi, se hacían circular a través de Víctor Aldama o Koldo García Izaguirre, llegaban a José Luis Ábalos, y José Luis Ábalos le trasladaba esas órdenes a Pedro Sánchez. Y esas órdenes eran de que había que dejar caer a Juan Guaidó, de que había que tratar como si estuviera loco a Leopoldo López, de que había que marginarlos y de que había poco menos que aplastarlos y sacarlos del país. ¿Para qué? Para que se perpetuara la dictadura. Y eso está retratado ahí, además lo hemos ido viendo. ¿Y a cambio qué hicieron con Pedro Sánchez? Pues por ejemplo con el apoyo de la izquierda, del socialismo venezolano traidor a sus propios líderes democráticos, con ese apoyo Pedro Sánchez ha sido nombrado presidente de la Internacional Socialista en noviembre del 22. Y eso es una cosa que es así. Es que es todo lo contrario de lo que ha dicho Álvarez. No es que España es el que haya hecho más por el pueblo venezolano, es que el régimen chavista, el régimen criminal asesino de Chávez primero y estos últimos años de Maduro, probablemente no se hubiera podido sostener si no fuese por el respaldo, ya sea por activa o por pasiva, del gobierno español. En estos días muchos nos hemos lamentado y lo hemos comentado del bochornoso papel de la Unión Europea, papel que es inexistente, y eso es responsabilidad exclusiva del gobierno de España. La Unión Europea podría haber tenido un papel mucho más activo en defensa de la democracia en Venezuela, si no fuese porque el gobierno de España ha estado defendiendo, como tú bien has dicho, desde el momento que Delcy da la orden, ha estado defendiendo al régimen de Maduro. En esta última etapa de Sánchez es la traición a Guaidó. Y es que lo dijo Cayetana Álvarez de Toledo, lo resumió muy bien en el debate de esta semana. Dijo, mientras Estados Unidos capturó al dictador Maduro y lo llevó ante la justicia, lo que hizo el gobierno español fue capturar, entre comillas, al ganador legítimo de las elecciones, Edmundo González, para meterlo en la embajada de España en Venezuela, claro, y obligarle a abandonar el país otra vez para complacer a Delcy Rodríguez. Álvarez de Toledo, Cayetana, daba otro dato. Escúchenlo, porque este es evidente. Oye, ¿quieres actuar? Pues lleva a un dictador a la Corte Penal Internacional. Que la ley de la selva no debe imperar en el derecho internacional. ¿Por qué no dijo lo mismo de la jungla de Maduro? Hace un año este pleno instó al gobierno a apoyar la causa contra Maduro contra la Corte Penal Internacional. ¿Ustedes qué hicieron? Votaron en contra y luego ignoraron olímpicamente el mandato del Congreso. La realidad es que desprecian el derecho internacional, como desprecian el derecho español y el europeo. Bueno, Carmelo, y ahora mismo. Perdona, es que ni siquiera han reconocido a Edmundo González, porque están diciendo, no, ahora dicen, ahora no hemos reconocido a Maduro. No habéis reconocido a Edmundo González, que de facto es reconocer a Maduro. No, ni siquiera le han felicitado a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz. Justo eso era lo que iba a añadir. Es que hay que ser cafres, ¿eh? Pero quiero que veamos otro fragmento porque es muy delator de cuál ha sido la actitud absolutamente cínica y rastrera por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Álvarez explicando que es que esto es un problema que lo tienen que resolver los venezolanos. Bien, vamos a escucharle. Nuestra política exterior siempre ha defendido y ha trabajado activamente por lo mismo en Venezuela: democracia, respeto de los derechos humanos, justicia y progreso social, y que el futuro del pueblo venezolano lo construyan exclusivamente los propios venezolanos a través del diálogo, de manera democrática y por medios pacíficos. Esta frase farsante fue trasladada personalmente por Delcy Rodríguez. La estrategia
de la narcodictadura venezolana y la forma de desarmar las posibilidades que tenía la oposición democrática de utilizar las instituciones, entre otras las internacionales y entre otras las europeas, era precisamente exigir la presencia internacional. ¿Qué es lo que les dijo Delcy Rodríguez? Lo que les dijo Delcy Rodríguez es: este mensaje se desarma de una forma muy fácil. ¿No dicen que es democracia? Pues democracia tiene que ser exclusivamente interna de Venezuela. ¿Cuál es la trampa? Si es exclusivamente interna de Venezuela, el tirano, el dictador Nicolás Maduro tiene todas las armas, tiene el ejército, tiene el servicio de inteligencia, el SEBIN, tiene la guardia suya, tiene todo, tiene el helicoide, tiene la tumba. ¿Qué tiene la población? Pues ganas de salir corriendo, porque en semejante tesitura, ¿tú cómo te enfrentas a semejante monstruo? No puedes hacer nada si el dictador tiene todo y tiene todas las armas. Si los venezolanos ya está, esto es lo que ha pasado. Ya decidieron por sí mismos en las elecciones de año y medio. Pese a esto, y el gobierno les dejó fuera. tirados y decidieron por sí mismos con 8 millones fuera que no pudieron votar. Se ha hablado... Sí, pero la respuesta es muy sencilla. ¿A qué tú votas? Pues cojo tu votación y hago así. La tiro a la basura y digo que es falsa. Hablan de que decían los venezolanos, que como bien dices ya han decidido, hablan de democracia, que ya dieron los venezolanos una lección de democracia, porque consiguieron que unas elecciones que se habían montado para el fraude, recordemos que tan montadas para el fraude eran como que no dejaron presentarse a María Corina Machado porque sí, es decir, o sea, ya está, y aún así la oposición logró no solo sacar el 70% de los votos, sino demostrarlo con las actas, que fue fue un despliegue de habilidad, de inteligencia y de compromiso absolutamente alucinante. Y la respuesta a eso, de esa España que según Álvarez, que es un personaje asqueroso, que según Álvarez ha estado siempre del lado de la democracia, la respuesta fue desoírlo. La respuesta fue decir, no, bueno, que nos enseñan las actas, oye, pero que te las están enseñando. No, bueno, pues ya veremos cuando salgan las actas. No, a ver, reconoce al que ha ganado las elecciones. La respuesta, cuidado, porque ahora vamos a determinar todas las relaciones que se han mantenido, Zapatero, Hugo Chávez, cómo aparece ya Ábalos, cómo aparece Sánchez dentro de la estructura de la narcodictadura. Vamos a explicarlo ahora. Pero hay una cosa que es muy importante. Miren, se está criticando mucho el tema, y no me extraña porque es que Donald Trump lo explica, que es que da vergüenza, y luego además Donald Trump pues tiene los intereses que tiene, y eso es verdad. Bendito sea Dios que tiene otra persona ahí, que es Marco Rubio, que sí que tiene un interés democrático para Hispanoamérica. Pero bueno, dicho esto, se están metiendo mucho con Donald Trump por haber mencionado de una forma muy directa el tema del petróleo. Cuidado, porque el tema del petróleo es básico. El tema del petróleo, es decir, la venta, la exportación, con un país, con una dictadura que está señalada por todas partes por ser narcodictadura, se había convertido su comercialización y extracción en una cuestión bastante problemática para Venezuela, pese a tener las mayores reservas petrolíferas. Bien, ¿qué necesitaba? Países que aceptasen la comercialización de ese petróleo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Aceptar de extranjis, aceptar de tapadillo en un mercado B la comercialización. Eso es la trama hidrocarburos. Eso es la trama hidrocarburos. Por eso contaron con todos los permisos para hacer circular el petróleo sin ningún problema. Es más, les dieron permiso para camuflarlo y poder venderlo sin el IVA, con lo cual vendían a un precio absolutamente competitivo. Un fraude. ¿Quién detectó eso? ¿Lo detectó María Jesús Montero? No, lo tuvo que detectar la UCO en su investigación. ¿Por qué? Porque no se estaba vigilando. ¿Y por qué no se vigilaba? Porque había que sacar el petróleo venezolano para amamantarles, para alimentarles. Esta es la realidad. Pero bueno, vamos a ver todas las relaciones que se han trazado entre el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Socialista Gobierno de Pedro Sánchez. Bien, entre Zapatero y Hugo Chávez, lo que les explicábamos antes, nacen en el año 2004. Esto no significa que el PSOE, previo a 2004, no tuviera relaciones. Las ha tenido históricas con Venezuela. Pero en esta ocasión ya estaba el dictador, ya estaba Hugo Chávez, José Bono se encarga a través de Raúl Morodo, estaba de embajador en Lisboa, él tenía relación ya con Venezuela, lo saca de Lisboa, lo lleva a Caracas a Raúl Morodo y Raúl Morodo empieza a disparar esas relaciones. ¿Con quién? Con José Bono, obviamente, porque lo había mandado, y con José Luis Rodríguez Zapatero. Y fruto de eso se empiezan a cerrar contratos militares, y cuidado con esta historia, y energéticos. Ahí entra ya el PSOE en relación con todo el tema del PSOE. La relación entre Sánchez y Delcy, agárrense. Negocios del Delcy Gate. Los negocios del Delcy Gate, aquí ya saltamos de Zapatero 2004, saltamos a enero de 2020. Esto ya no es exclusivamente Zapatero. ¿Zapatero medio con Delcy para que tuviera relación con Sánchez? Cierto. Pero aquí ya se enlazan directamente las dos figuras, Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez. Delcy viene a España con permiso directo de Sánchez. ¿Y qué trae debajo del brazo? Negocios. ¿Negocios? ¿Para qué? Para contentar a un gobierno con unas trazas de corrupción tremendas. Y los negocios incluían nada más y nada menos que a 22 ministerios. A todos. Iban a hacer negocios a toda escala. Iban a amamantar a todo el mundo. ¿Qué dice Víctor Aldama? Que estos negocios, o de estos negocios, una parte acababa en financiación ilegal del PSOE. Eso está diciendo en estos mismos momentos. Bien, ¿qué ocurría?
que para conseguir todo esto, pues lógicamente necesitaban la mediación de Zapatero y necesitaban la venia de todo el gobierno. Si no, ¿cómo metes a Delcy Rodríguez, una persona con sanciones en Europa, cómo la metes en España? O sea, ¿lo sabía Defensa? Lo sabía Defensa. ¿Lo sabía Interior? Lo sabía Interior. ¿Lo sabía el CNI? Lo sabía el CNI. Lo sabía todo el mundo. Y la metieron porque se iban a cerrar determinados negocios. ¿Qué pedía a cambio de esos negocios Delcy? La anulación de sanciones internacionales, el bloqueo a la oposición democrática, todo tipo de ayudas para perpetuar la narcodictadura, obvio. Relación entre Ábalos y Delcy. Ábalos, mano derechísima o mano izquierdísima de Pedro Sánchez. Bien, ¿a qué venía o cuál era su relación? José Luis Ábalos, nada más llegar al poder, le manda una carta y le dice, oye, tenemos que hacer negocios. ¿Qué tipo de negocios? Todas las posibilidades de negocios que se le pasaban por la cabeza. Esto aparece escrito tal cual en una carta, remitida por José Luis Ábalos a Delcy Rodríguez. Tenemos que entendernos, podemos hacer infinidad de negocios. Bien, relación entre Aldama y Delcy. Evidentemente Víctor Aldama estuvo en esta historia. Víctor Aldama quería entrar en los negocios y Víctor Aldama entra en contacto con Delcy. ¿Y cuáles eran los negocios principales? Bueno, pues en las investigaciones de la UCO aparecen trazas de negocios que implicaban oro y de empresarios chavistas que se encargaba precisamente Víctor Aldama de llevárselos a todo el entramado del gobierno. Esto es por lo que le dicen el corruptor. Sí, él le llevaba a empresarios chavistas. ¿Y quién aceptaba los negocios con los empresarios chavistas? Ábalos, y lo tenía que hacer con permiso de Sánchez, básicamente porque Sánchez estaba en contacto con Delcy Rodríguez y por tanto Delcy Rodríguez se lo estaría contando. Bien, sigamos. La relación entre Koldo y Delcy. Hay un momento en el que se cansan de que Víctor Aldama esté cobrando algo o llevándose algo. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, no, hay que suplantar a Aldama. Y envían a Koldo a una reunión con Delcy para decir, se ha acabado el circuito que tenías hasta ahora. A partir de ahora, todo para nosotros. ¿Y quién intenta conseguir esa mediación? Koldo García Izaguirre. ¿Le sale bien? Yo por lo que sé, no. Porque lógicamente Delcy podía tirar directamente de Zapatero y demás. ¿Qué había ocurrido por el camino? Que el clan de los Ábalos, Koldo y demás se había enfrentado, porque querían más parte de los negocios, al clan de Zapatero. Y como Delcy Rodríguez tenía una relación previa, pues aquello no funcionó demasiado. Sigamos, relación entre Villafuel y Venezuela. Cuidado porque esta es muy importante. Lo hemos dicho antes, Venezuela tenía que sacar petróleo y si tú le das petróleo a España y lo comercializan sin el IVA, se convierte en un pedazo de negocio. Bien, eso es la trama hidrocarburos, eso es la trama Villafuel. Y fue una forma de salir o de sacar ese petróleo y de pagar los distintos negocios. Víctor Aldama de nuevo dice que una parte de estos negocios de petróleo han acabado convertidos en dinero de financiación ilegal para el Partido Socialista. Venga, relación entre Zapatero y Maduro. La relación entre Zapatero y Maduro está acreditada en los papeles del Pollo Carvajal. Es jefe de espionaje de Venezuela en época de Hugo Chávez y que ha certificado que Zapatero estaba metido en cobros de oro a través de una mina, en cobros de petróleo y últimamente, y lo hemos escuchado incluso de Víctor Ábalos, del hijo de José Luis Ábalos, se está relacionando a Zapatero con Maduro a través de los rescates. ¿Por qué digo Maduro? Porque las empresas que se rescataban casualmente eran estratégicas todas para Venezuela. Bien, y última relación entre Zapatero y Plus Ultra. Lo acaban de escuchar. Bueno, a través de los rescates, Zapatero exigió que se rescatara Plus Ultra y Pedro Sánchez lo autorizó. ¿Por qué era importante Plus Ultra? Pues porque lógicamente Venezuela necesitaba un contacto con el exterior, necesitaba aerolíneas. Algunas de esas aerolíneas pues podrían haber sido Air Europa, que tenía mucho tráfico con Venezuela, pero la principal o la más vendida o la más subordinada era Plus Ultra. Que yo creo que ahí entra un factor que es que, digamos, no era una aerolínea normal. O sea, no es una aerolínea, no era una aerolínea. Exacto, no es una aerolínea que tú uses para un vuelo regular que va lleno de gente. Son aerolíneas que tú usas para cosas distintas, valija, por decirlo así. Para dejarlo viajes así. Curiosos. Efectivamente, porque si no, ya tienes efectivamente las aerolíneas comerciales de toda la vida que han seguido volando con Venezuela hasta hace muy poco, no solo Europa, Iberia también tenía vuelos a Venezuela. Entonces, es obvio que lo que se rescata ahí es otra cosa. Y luego, si todo esto que has contado puede ser, hablando en plata, de gratis, puede ser simplemente política, pues hombre, a mí me cuesta mucho creerlo. Si además podemos pensar que un personaje como Pedro Sánchez, que ha colocado al hermano en cuanto ha podido, que le ha dado cátedras a su mujer, que ha dado negocios, no sé qué, tal, él estaba en todas estas y todas estas cosas pasaban a su alrededor y él no veía un duro, hablando en plata, pues hombre, yo obviamente no tengo pruebas de lo contrario, pero cuesta mucho de creer. Si mucha gente cobraba alrededor suyo y él, que era el grifo, el que abría o cerraba, él no ha cobrado, complicado, ¿verdad? El hermano, la mujer, la mano derecha, la otra mano derecha. Los padres también obtuvieron ayudas a través de líneas ICO y demás. Pero bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamark. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio.
Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March, el banco más solvente de España. Hoy vamos a hablar de un reconocimiento que dice mucho de una entidad, y en concreto de esta. Banca March ha sido certificada por 8º año consecutivo como Top Employer. Bueno, para hablar de lo que hay detrás de esta certificación contamos con Sonia Colino, directora de Personas, Marca y Sostenibilidad de Banca March. Sonia, bienvenida. ¿Qué significa para vosotros lograr este sello por 8º año consecutivo y qué dice de la cultura del banco? Hola, Carlos. Para nosotros este reconocimiento tiene un gran valor. Lo importante sobre todo no es que el reconocimiento en sí mismo, sino que no es un reconocimiento aislado. Se trata de la confirmación de que año tras año vamos consolidando un sólido modelo de gestión de personas. Un modelo basado en la persona, muy humano, y que impulsa el crecimiento de la entidad alineado siempre con nuestra estrategia. Además, este reconocimiento encaja muy bien con nuestra filosofía centenaria de crecimiento conjunto. Queremos crecer como entidad, pero lo queremos hacer junto con nuestros clientes, con nuestros profesionales, con los accionistas y también con la sociedad. Estamos además en un momento muy especial. Este año celebramos nuestro primer centenario y estas certificaciones nos dicen que vamos por el buen camino para seguir construyendo un proyecto con visión y futuro de largo plazo, donde las personas son el verdadero motor. Top Employers Institute no se basa en percepciones, sino en un análisis bastante exhaustivo. ¿Qué evalúa exactamente este programa y en qué ámbitos habéis destacado para lograr la certificación? Así es. La certificación se obtiene tras un proceso muy riguroso. El programa analiza hasta 6 grandes ámbitos en materia de personas y en el caso de Banca March se han destacado fundamentalmente 3 aspectos. Por un lado, nuestras oportunidades reales de desarrollo y de crecimiento y de formación, con una inversión en formación que casi triplica la media del sector. Estamos invirtiendo hoy más que nunca en tecnología y en personas, con el desafío de seguir creciendo a doble dígito en nuestros negocios más estratégicos. También la consultora destaca nuestro liderazgo, un liderazgo que inspira y que busca elevar el desempeño de los profesionales a través de la cercanía, la motivación y el compromiso de las personas. Y en último lugar destacan el alto orgullo de pertenencia de la plantilla y el buen ambiente de trabajo que se disfruta en la entidad. En definitiva, yo te diría que lo importante es que todos estos puntos se traducen en una buena experiencia profesional, donde cada persona entiende que puede crecer, aprender y aportar en un proyecto con visión de largo plazo. Por último, Sonia, has mencionado la formación como un punto especialmente valorado. ¿Qué hay detrás de esa apuesta tan decidida y qué impacto tiene en el servicio que dais al cliente? Efectivamente, para nosotros la formación es algo diferencial. En Banca March tenemos muy claro que la excelencia hacia el cliente empieza por dentro. Nuestro modelo de banca privada y banca corporativa requiere profesionales formados, muy preparados, con criterio, con una forma prudente de gestionar y con la capacidad de asesorar en escenarios también complejos. Por eso la formación para nosotros es algo estratégico. Nuestro objetivo además es seguir consolidándonos como la mejor escuela de formación para gestores de banca privada. Creemos que cuando inviertes en el desarrollo de las personas consigues algo fundamental. Equipos, por supuesto, con mayor conocimiento, pero también equipos con mayor compromiso y con más capacidad para ofrecer ese servicio excepcional que diferencia Banca March. También esto explica que este no sea el único reconocimiento que recibimos en materia de gestión de personas, sino que este reconocimiento de Top Employer por 8º año consecutivo se suma también a otros que hemos conseguido recientemente. Hemos sido certificados como una gran empresa para trabajar por el Instituto Great Place to Work durante 6 años consecutivos y en 2025 nos situamos como la 2ª mejor empresa para trabajar en España. En definitiva, que todo forma parte de la misma idea, cuidar a los profesionales para poder cuidar todavía mejor de nuestros clientes y hacer así realidad el crecimiento conjunto. Pues Sonia, muchísimas gracias por supuesto a Banca March y nos volvemos a la tertulia. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio.
Bueno, Raúl, ¿tú crees que todo esto acabaremos teniéndolo certificado judicialmente y nos libraremos de este señor? Bueno, la verdad que en este bloque estábamos hablando de Pedro Sánchez. Eso te iba a decir. Con lo cual, de estos dos señores... Sí, pues espero que sí. A mí me hace mucha gracia estas críticas que se hacen, las tan naif de, ay, es que quiere el petróleo. Vamos a ver, es que es el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Todas sus relaciones internacionales geoestratégicas van a estar marcadas por el petróleo. O es que España y Sánchez y Zapatero no tenían interés también en Venezuela por el asunto del petróleo. Ya no digamos China, Rusia e Irán. Entonces, claro, es que las relaciones internacionales surgen del comercio. Los estados cuando surgen o tenían guerra o comerciaban. Y el petróleo siempre va a ser un factor fundamental, sea Trump o sea quien sea. Quien quiera tener relaciones con Venezuela, pues el petróleo va a estar ahí. Y luego otra cuestión, lo del derecho internacional, que decía Álvarez de la soberanía de Venezuela. Quien ha secuestrado la soberanía de Venezuela es el chavismo, y quien ha sido incapaz de devolver la soberanía a los venezolanos es el derecho internacional. Entonces, que no nos vengan ahora hablando de soberanía. La soberanía no estaba en los venezolanos. La soberanía estaba en una organización criminal que se dedicaba al narcotráfico y a comerciar con el petróleo. De hecho, la soberanía nacional había elegido a Edmundo González, y había elegido a Edmundo González porque no le permitieron que se presentara a María Corina Machado. Nos vamos con Bea García. Bea García, vamos con el enésimo atraco, y este además a buena escala, ¿eh? Sí. Atraquemos a todos los ciudadanos de todo el resto de comunidades autónomas que hay que regalarle dinero a Cataluña que nos paga el sillón, básicamente, y a esto le llaman modelo de financiación. Sí, María Jesús Montero, que ya tiene nuevo modelo, nueva idea para beneficiar, como dice Carlos, a Cataluña, que Cataluña salga contenta, feliz, que le ofrezcan el dinero que quiere, y se reunió con todas las comunidades autónomas para explicarle su plan, no para que votaran nada, sino para decirles, oye, estos son mis números, esto es lo que yo estoy dispuesta a ceder a todas, pero en realidad es Cataluña la que más beneficiada va a salir. Y según la ministra, bueno, pues que esto no es una cuestión de privilegios, aquí no se hace para privilegiar a nadie. No hay ningún tipo de privilegio, de trato de favor con ninguna comunidad autónoma. El sistema beneficia a todas y garantiza la suficiencia y, por tanto, aporta 20.975 millones de euros para las comunidades autónomas. Vaya trola. Venga, Bea. Sí, no hay privilegios, pues aquí lo tenemos. Esta columnita es llamativa. Sí, cálculos de FEDEA, que se han puesto las pilas, han hecho los deberes y le han contestado al gobierno, bueno, pues con un sopapo, que es esta tabla. Población ajustada. ¿Qué es la población ajustada? Bueno, pues tú tienes en cuenta determinados baremos, determinadas variables a la hora de decir esta comunidad autónoma necesita más dinero, no, la dispersión, la población, si tiene gente mayor necesitas más gasto sanitario, si tienes más niños necesitas más gasto en educación. Bueno, diferentes particularidades, y esto es siempre la discusión de las regiones de no, a mí me tienes que tener más en cuenta porque tengo mi gente muy dispersa, no, pues es que yo necesito mucho más gasto en dependencia. Por ejemplo, población ajustada, le hace el cálculo FEDEA, María Jesús Montero está diciendo que todas van a salir beneficiadas y resulta que es que le haces un ajuste con la reforma nueva del gobierno y ves que es que las comunidades, algunas de ellas van a peor. La que va mejor, la principal ganadora, bueno, pues Cataluña, primera de la tabla, se amplía su índice de financiación. Por habitante ajustado ganan muchísimo más los catalanes y a costa de otras muchas regiones que en el peor de los casos, con algunos ajustes que hace el gobierno, se quedan igual. O sea, está vendiendo María Jesús Montero que va a beneficiar a todas y resulta que Extremadura, tenemos por aquí, te quedas en el cero, como estaba, 0 euros más. O sea, no cambia nada. Asturias, no cambia nada. Cantabria, que tenemos por aquí, tampoco. Sí, Asturias sí que cambia. Asturias sí que cambia. Asturias se lleva un sopapo. Murcia, por habitante, la que no cambia. Por habitante Asturias se lleva un sopapo del 6%. La socialista, también, claro. Fíjense, sobre todo, The Winner is, vale, muy fácil, ¿vale? Es Cataluña. Venga, and the loser is, vale, y empezamos. Miren, medido por habitante, Asturias va a recibir 6 puntos menos, 6%. Cantabria, 10,7 menos. La Rioja, 10,1 menos.
Venga, Castilla-La Mancha 0,6% menos, Canarias 3,3 menos, Extremadura, tortazo del siglo, 10 puntos menos. Pues menos mal, Castilla y León 9,7 puntos menos. Pues menos mal que no había perdedores, porque si llega a haber, parece una película de Bud Spencer, han dado tortazos para todas partes. Completamente. ¿Quién gana más? Bueno, pues en euros por habitante ajustado, más de 500 euros por habitante ajustado los catalanes, y bueno, pues luego les aplica un ajuste, una fórmula que nadie entiende y que algunas que se quedan casi igual como estaban. Pero vamos, estamos diciendo que es que están abriendo el grifo de 21.000 millones de euros. Y luego la parte de lo que aportas al sistema, el colmo ya para cualquier socialista, es la comunidad rica, que es Cataluña, oh qué casualidad, deja de aportar. Deja de aportar casi 1.500 millones de euros al sistema común, al sistema donde se paga pues, la luz, o sea, donde se paga la luz de los colegios públicos, por ejemplo, donde se pagan los hospitales, todo eso, Cataluña deja de financiarlo y la Comunidad de Madrid pues aumenta su financiación. O sea, al final, el resumen de esta tabla es que todo recae en la Comunidad de Madrid. Esto es justo lo que decía María Jesús Montero que no ocurría, ¿vale? Esto es la aportación al sistema de solidaridad. Fíjense lo que pasa con Cataluña, ¿vale? Situación actual, aporta 2.266 millones. Situación después de la reforma, aportaría 810 millones. Es decir, se libra de pagar al sistema 1.456 millones. ¿Y esto qué significa? Atentos a este dato, ¿eh? Cataluña, ¿cuánto aporta con la reforma? 810 millones. Y Madrid, 8.013. 10 veces más, 810 frente a 8.013, 10 veces más Madrid. ¿Tiene Madrid 10 veces más población que Cataluña? ¿O 10 veces más riqueza? No, ¿vale? Por lo tanto, esto es un timo. Ya está. Sí, cuando habla María Jesús Montero de ordinalidad, vamos a oírla, porque es que ella dice que no hay privilegios, pero es que juzguen ustedes mismos. O sea, es que solo hay que oírla y saber cuáles son sus intenciones. Si no hay ordinalidad en el sistema. No existe el principio de ordinalidad que inspire este modelo. No se puede asegurar que las comunidades autónomas estén, cuando empieza a rodar el modelo, en la misma posición en la que aportan. Solamente hay una comunidad autónoma que hemos mirado, porque la miró la propia comunidad, que es Cataluña. Anda. Y se ha quedado tan ancha. Solamente es Cataluña. La ordinalidad, que tú, si soy la que más pago al sistema, por lo menos que sea la que más recibo. Pues eso es la ordinalidad. Pues en el caso de Madrid, casualmente no pasa, y en el caso de la única comunidad autónoma que el gobierno ha mirado, porque es que solo se le ha ocurrido a Cataluña, no había más que mirar, resulta que para Cataluña sí. Mira, aparte, esto es muy sencillo. O sea, en España, 3 comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y Baleares, aportan. Y el resto absorben fondos de lo que aportan las más ricas, que son estas 3. ¿Vale? Es así de simple el sistema. Bien, de las 3 que están y el resto esperando para recibir los fondos. Si de aquí quitamos una, Cataluña, que lo acaba de admitir, ¿verdad? No lo ha dicho, María Jesús Montero ha dicho. Eso es. A Cataluña sí que se le aplica. Vale, pues todos los que tienen que recibir, si quito una, ¿cuánto pueden recibir? ¿Más o menos? Menos. Por lo tanto, el principio de ordinalidad, si se le aplica a uno, se le aplica a todos. Eso es. Se le aplica a todos. Si se le aplica a uno de los 3 aportantes, se le aplica a todos. Y se le está aplicando a Cataluña, pues obvio, se le aplica a todos. Y es que esto lo corroboramos nosotros, pero no solo nosotros. Junqueras, el propio Junqueras dice que, claro, que ¿por qué están las comunidades autónomas enfadadas? La vicepresidenta no hagi tingut ni tampoc el suport dels seus, si més no dels socialistes, d'Astúries i de Castella-La Manxa, que s'han acabat sumant al bloc del Partit Popular. Perquè el model és tan bo per Catalunya que a tothom li fa molta ràbia. Te da rabia porque es tan bueno para Claro, Cataluña. porque nos robáis. Lógicamente, ¿Qué cosas tenemos de pagar a golpistas? Nos molesta. Sí, sí, nos molestan. María Jesús Montero dice hoy una cosa, mañana la contraria y pasado la contraria. Hay que recordar que el Gobierno también tiene en mente la condonación de la deuda, está completamente aprobada, también para beneficiar a Cataluña, y Montero decía que es que eso no lo pensaba hacer. ¿Por qué? Porque eso es completamente injusto, y cuando era consejera de Hacienda en Andalucía decía no a la condonación que ya está aprobada. El señor Montoro no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez para que quede constancia, porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no Andalucía de una propuesta que se hiciera. Claro, porque defendía lo suyo. Y ahora que defiende el sillón de Pedro. Efectivamente, pero es que antes, días antes de que se aprobara la condonación, María Jesús Montero también decía que era mentira, que es que se lo estaban inventando en las comunidades del PP, que ella no pensaba condonar la deuda, que es mutualizar, repartir toda la deuda entre todos nosotros.
Sabe que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lleva varias semanas, alertando de que no tolerará una condonación de deuda a Cataluña. ¿Esto está sobre la mesa en la negociación? No, es que se lo inventan. Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones. En este caso ha sido el señor Rueda, daría igual que fuera el señor Moreno Bonilla, y de pronto empiezan a especular y dicen, no vamos a tolerar. Oiga, es que eso no ha ocurrido. No ha ocurrido, pues ya está aprobado. Tú sabes que Fran Carrillo le ha cambiado el apellido y le llama María Jesús Mentira. Es que no me extraña, o sea, se está luciendo con este tema. Es que le da olímpicamente lo mismo, de verdad. Bueno, mientras el gobierno regala dinero público a las comunidades que le interesa, también, bueno, pues nos pone en tensión o todavía más en jaque al resto de españoles. ¿Por qué? Porque esos 21.000 millones van a salir de nuestros bolsillos y van a salir de futuras partidas que hay que pagar. ¿Cómo va a cumplir? A mí los números no me salen. ¿Cómo va a cumplir el gobierno? Con el aumento del gasto en pensiones, todo esto en 2027. Con más gasto en intereses, que te estás endeudando de forma irresponsable y tienes que pagar los intereses y cada vez son mayores. Más gasto en defensa, también te vas a comprometer. Reducir el déficit, que lo has prometido por activa y por pasiva y que es una exigencia de Bruselas. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues igual a... Pues como siempre. ¡Tarán! Más impuestos. Vienen más impuestos. Van a obligar a la Comunidad de Madrid, que es una de las regiones con los impuestos más bajos del país, a subir el IRPF. Ahora está diciendo María Jesús Montero que sucesiones no, que ella no ha hablado nunca de sucesiones. ¿Qué sucesiones ni sucesiones? Yo no sé por qué cada vez que se ha hablado del dumping fiscal han hablado del impuesto de sucesiones. Nunca jamás ha mencionado el impuesto de sucesiones, ¿eh? Nunca jamás. Nunca jamás. Habló de patrimonio, habló de sucesiones, habló de transmisión, ha hablado de todo, ha hablado de las deducciones en el IRPF, habló de las rebajas, que por supuesto que tienen derecho todas las comunidades autónomas dentro del principio de autonomía financiera de la Constitución española, tienen derecho a subir y a bajar. Es que lo de esta gente es que es surrealista. No, tienes derecho a subir. ¿A subir cómo? ¿Como Buzz Lightyear? ¿Hasta el infinito y más allá? ¿O cómo es esto? Hasta el pues infinito claro que y más puedes allá. bajar. Sí, sí, y evidentemente ha hablado de sucesiones, lleva hablando años del impuesto de sucesiones. Quería subirlo, lo ha dicho por activa y por pasiva. Yo no sé el español, a ver qué entendemos con este total, pero el español yo ahí oigo sucesiones. A nivel de España, donde se producían las máximas diferencias que llegaban al vaciamiento fiscal de la figura de algunas comunidades autónomas era en el impuesto de patrimonio y, en segundo lugar, en el impuesto de sucesiones, donaciones. Pues no sé, yo he oído sucesiones. Ella sí que es una figura. ¡Qué sí. pedazo de figura! Pues nos viene un 2026 complicado y un 2027 todavía más complicado. Agarren sus bolsillos. Vea, ¿qué nos viene? Saqueo, ¿no? Pues uno nuevo. Pues ya saben, a levantar España, que a este paso nos la quitan.